simplificada y falta la membrana basal que eso le permite al germen entrar a esta articulación. Siempre tiene que recordar estas articulaciones porque, por ejemplo, estas de la rodilla, cuando hay un problema aquí en la articulación, entonces vas a tener que encontrar signos, ¿no?, a nivel radiográfico, a nivel del espacio interarticular, como está el cartílago, ¿no? Ya cuando avanza más, el cuadro es más avanzado, signos interhueso. Entonces, la artritis séptica no es sino una inflamación aguda, pero puede ser también crónica, por ejemplo, aguda cuando ingresa unos gérmenes que están en la piel, el streptococo, el mesococo, y crónica, por ejemplo, cuando ingresa el bacilo de Koch. Es bien difícil hacer el diagnóstico de una artritis séptica por bacilo de Koch porque hace todos los exámenes en busca de una infección por gérmenes de la piel que son rápidamente avanzan, pero no vas a encontrar, ¿no? Entonces ingresan a la articulación estos microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos, ¿no?, e invaden las membranas sinoviales, ¿no?, que producen una rápida destrucción y condicional deterioro de la función articular y una notable mortalidad, aumentando a considerar una verdadera urgencia. ¿De dónde vienen estos gérmenes? Vienen y se diseminan de bastantes formas. Por ejemplo, si uno tiene un foco infeccioso en cualquier parte del organismo, ¿no?, por vía hematógena llegan. Por ejemplo, si tienes un paciente postrado que no se moviliza, que tiene escaras, ¿no?, y estas escaras dependen mucho del familiar. Yo trabajo en una agencia y hay gente reclamona que va y dice que nos atienden bien y tú cuando ves al enfermo postrado, está cochino y con las escaras, ¿no?, con un mal olor porque sale secreción purulenta. Esa persona no tiene por qué reclamar, porque por culpa de ese cuidador, por culpa de ese hijo, o de esa madre, o de ese hermano, ese paciente está ahí. Entonces vienen escaras y ahí es donde se reproducen gérmenes anaeróbicos, ¿no? Entonces por vía hematógena va a llegar a la articulación, por vía hematógena. Llega desde cualquier foco. Directo, cuando haces un procedimiento en la articulación. La más común, la más grande de las articulaciones, ¿cuál es? Rodilla. Pues todos son especialistas, por ejemplo, los traumatólogos de rodillas porque las articulaciones más grandes. Entonces, hago cualquier procedimiento, ya sea una artrocentesis, la extracción de líquido, una artroscopía para ver qué es lo que hay ahí, ¿no?, o una artroplastia en el caso de reemplazo de la articulación por una cadera, por una articulación artificial. Entonces utilizan mala técnica, utilizan malos hábitos higiénicos porque se van a dar cuenta que las especialidades quirúrgicas son las que menos emplean la asepsia antiséptica, se lavan las manos, ¿no? Y si por A o B motivos el autoclave no esteriliza bien, vas a meter un germen en forma directa a la articulación. Cuando un paciente tiene un traumatismo, se cae de rodillas, por decir, y hay una pequeña laceración, y si por algunos motivos esa pequeña laceración llega a la articulación, o el sistema inmunológico, el que está totalmente deprimido, es inmunocompetente, va a llegar a la articulación. Y por continuidad, lo que hemos dicho, ¿no?, una infección por un rascado simple nada más, ¿no?, hace que pueda llegar a la articulación. Hay bastantes gérmenes, ¿no? Vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar hongos, virus, y va a depender del estado inmunológico del paciente para enfocar el tratamiento. No es lo mismo enfocar el tratamiento de una artritis no séptica de un paciente joven como ustedes que están llenos de salud, ¿no?, en comparación con un paciente que tenga, por decir, un cáncer, ¿no? Ese paciente que tiene cáncer tiene tratamiento de quimioterapia, de radioterapia. Ustedes van a hacer esa parte de oncología y de saber ya que todo paciente que recibe quimioterapia, radioterapia, en el curso de 10 a 15 días o 2 semanas post quimioterapia, se deprime el sistema inmunológico, baja la hemoglobina, ¿no?, los
tener que tratar con antibióticos de más amplio espectro. Entonces, los gérmenes más comunes los que encontramos en la piel, estreptococcus, estafilococos aureus, ¿no? Menos frecuentes los gérmenes, como por ejemplo Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis, y los virus y los hongos son los más difíciles, ¿no? Los parásitos que trabajan en la piel. Acá hay un cuadrito en donde tenemos, por ejemplo, la frecuencia en niños de menos de 2 meses, Staphylococcus aureus, heterobacterias, miren heterobacterias, ¿ah? Y Streptococcus metamorfítico. De 2 meses a 3 años, hemófilos influenza, Staphylococcus, Streptococcus, ¿no? En adultos jóvenes, Neisseria gonorrea, y adultos, Staphylococcus. Si se dan cuenta, la mayoría son gram positivos o gram negativos. ¿Ah? Gram positivos, en la piel tenemos gram positivos. A no ser, los gram negativos, ¿dónde están? En el tubo digestivo, entero, bacterias, gram negativo generalmente, ¿no? Entonces, la etiología hemos dicho de la artritis séptica puede ser por inoculación, una fractura. Cuando es fractura, generalmente es polimicrobiana, los gérmenes que van a estar ahí. Cuando hay una lesión por una mordedura humana, ¿no? O hay úlceras por presión, como ya les dije, hay que pensar siempre en los antibióticos. Cuando hay infección de una prótesis, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Y cuando el paciente ves que tiene signos de colocarse intravenoso drogas, la hormona, ¿no? Alcoholismo y hemoglobinopatía, Streptococcus pyogenes. Este cuadro nos sirve para ver que la principal articulación, rodillas, 39, caderas, 22, codos y hombros van en disminución. Y tenemos que tener también los factores de riesgo o factores predisponentes, ¿no? A tener en cuenta frente a una infección de una articulación. Entonces, al igual que el pulmón, en nuestros pulmones que tienen alteración estructural, como se da en los pacientes que tienen EPOC, que tienen bronquitis, enfisema, fibrosis pulmonar, y son más susceptibles de sufrir infecciones o pseudomonas. Igual también sucede con las articulaciones. Las articulaciones dañadas, producto de una artritis reumatoidea, de artritis por microcristales, ya sea gota, por ejemplo, o esté dañado por una artrosis o una artropatía de Charcot, es una predisposición a que el paciente puede enfrentarse fácilmente tener una artritis séptica. Algunas enfermedades comórbides de importancia también los antibióticos. Por ejemplo, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una de las, se puede decir, enfermedades que va avanzando a medida que va avanzando los años, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta el paciente diabético, ¿no? Que ya tiene bastantes años, tiene una de las 3 complicaciones. Microangiopatía es una, macroangiopatía es otra, y la tercera es la neuropatía. Es lo que nos interesa, la neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con un dolor articular, porque tiene una articulación que está comprometida por gérmenes y no va a sentir sintomatología. Igual que el paciente que tiene infarto de miocardio, ¿no? Diabético, con neuropatía diabética, con infarto de miocardio, y más silente. Igual, no va a sentir dolor. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad muy importante. Las hepatopatías, ya saben, todo paciente que tiene hepatopatía, el sistema inmunológico está alterado. ¿Por qué está alterado? ¿Por qué? Porque el hígado, ¿cuál es la principal función? Una de las principales funciones es producir factores de coagulación y producir proteínas. El sistema inmunológico es humoral y es celular. Y el humoral son proteínas. Y el celular, para que se forme un linfocito T, no un linfocito o un macrófago, necesitan de proteínas. Entonces, el sistema inmunológico, tanto humoral como celular, está alterado. ¿No? Alguna enfermedad que tiene procesos oncológicos
de planocitosis o a cualquier afección que altere el sistema inmunológico también ya hace que esta infección a nivel de la articulación esté alterada, como por ejemplo una artritis séptica en paciente con deficiencia adquirida, con tratamiento inmunosupresor, ya sea con glucocorticoides, ¿no? O porque tengan un trasplante de órganos y esté tomando inmunosupresores, también nos ayuda, ¿no? Si es, por ejemplo, un traumatismo, una cirugía, ¿no? En donde se ha hecho una artroscopía, también es un factor de riesgo. Si tiene prótesis, drogas intravenosas o tiene endocarditis. Si tiene endocarditis, es probable que el mismo germen que esté en la válvula cardíaca la vas a encontrar también en la circulación. Entonces, ¿qué pasa cuando entra un germen a la articulación? Sabemos que el líquido sinovial es un líquido que ayuda a que se movilice y se pase bien la articulación, evita disminuir la fricción entre las superficies. Entonces, al entrar al líquido sinovial, nos va a atacar la sinovia que es avascular. Y como dije, no tiene membrana basal, lo cual va a favorecer que ingrese fácilmente al espacio articular este germen. Allí va a desencadenar ya una respuesta inflamatoria, ¿no? Importante en cuestión de horas, en los casos de los gérmenes comunes, en los casos de los virus y el bacilo de Koch va a demorar un poco más, ¿no? Entonces, la membrana sinovial reacciona con hiperplasia. Va a haber gran llamada de neutrófilos, monocitos que van a liberar, como siempre, citoquinas y proteasas, dando origen a un exudado purulento, ¿no? Que va a llevar este exudado a la degradación e inhibición de la síntesis del cartílago y así a la infección del hueso. Entonces, esta invasión del germen a la articulación va a haber una hiperemia sinovial caracterizada por la hiperplasia, el infiltrado linfocitario, el acúmulo de polimorfios nucleares, monocitos, linfocitos y la degradación de sustancias del desecho. Después, si no corregimos rápido la infección, va a haber destrucción del cartílago. Esta destrucción del cartílago se da por estas sustancias de desecho, por las interleuquinas que son proinflamatorias y que activan enzimas proteolíticas, ácidos, proteasas y colagenasa, ¿no? Y porque también va a haber la presencia de las toxinas, en el caso del estafilococo, ¿no? Que van a mediar al sistema inmunológico, especialmente a los linfocitos T. Si no conseguimos, vamos a entrar a la fase de necrosis, ¿no? Se origina en un ciudadano problema característico que lleva a la degradación y inhibición de la síntesis del cartílago, así como a la destrucción y la residuo del hueso y aumento del líquido. Y si hay aumento del líquido, esto es justo lo que vamos a encontrar, ¿no? Lógicamente, se aumenta la acumulación, va a incrementar el volumen y va a producir tenso dolor. Entonces, acá tienes una articulación mucho más común, la rodilla está incrementada de volumen, ¿no? Es inicio súbito, puede haber derrame articular y muchas veces es acompañado de la signo de la entrada de celos, calor, rubor, edema y dolor. Lógicamente va a tener una limitación, ¿no? Funcional de la motilidad activa y pasiva, ¿no? Ahora, el 80-90% es monoarticular, pero cuando el paciente tiene alteración del sistema inmunológico puede encontrar que sea poliarticular. Hemos dicho que la rodilla se afecta más en los niños, la cadera, y puede haber, ¿no? Patologías que son de evolución crónica. ¿En quiénes se da, por ejemplo, en los pacientes que tienen artritis tuberculosa, fúngica o cualquier hongo, los pacientes que tienen artritis reumatoidea o cualquier otra enfermedad neuronal? Los síntomas son generales como cualquier infección, malestar, astenia, anemia, puede haber fiebres, escalofríos, ¿no? En la edad avanzada a veces esos síntomas están ausentes y en los pacientes que tienen diabetes o tienen polineutropatía no van a sentir nada, solamente vas a tener que examinar la rodilla que está incrementada
Entonces, acá estamos viendo ahora las características de las artritis séptica de todos los gérmenes que no son producidos por el gonococo, ¿no? Entonces, generalmente es una inflamación monoarticular, el 20% dice de 2 a 3 articulaciones, raramente hay poliartritis séptica, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoidea. En los pacientes de edad avanzada los síntomas pueden ser sutiles o no los hay. Y lo más importante, el cultivo de líquidos sinoviales positivo en el 70% de los casos. ¿No? Hemocultivos positivos, y entre 30 a 50% hay daño articular permanente. Si el germen que ingresa es el gonococo, vamos a tener el paciente se va a caracterizar por un dolor migratorio por articulaciones, ya sea rodillas, tobillo, muñeca, y se da pues en gente que tiene vida sexual activa que son jóvenes, ¿no? Y lo que vas a encontrar es el gonococo gram negativo, que lo vas a encontrar en el líquido, lo puedes encontrar también en la sangre, y lógicamente el pronóstico es bueno porque ya sabes, ¿no?, a qué germen es sensible este gonococo. Las artritis virales siempre es un poco difícil porque vas a encontrar la articulación, ¿no?, está tomada, vas a encontrar que hay líquido, sacas el líquido, no vas a encontrar problemas nucleares, no vas a encontrar signos clínicos de que hay infección o términos comunes, entonces ahí vas a tener problemas. Es poliarticular y puedes encontrar por diferentes virus, ¿no? Por ejemplo, el parvovirus 19 se asemeja a una artritis reumatoidea. Puede haber lesiones cutáneas, urticaria, eritema, petequia, ¿no?, que desaparecen en 2 o 3 semanas. Predomina en mujeres jóvenes, ¿no? Y la artritis con fiebre, con síntomas principales, puede ser una infección por el virus del chikungunya. Por ello que el diagnóstico diferencial en enfermos que han visitado zonas tropicales es muy importante. La artritis tuberculosa, el curso es bien, ¿cómo se dice?, bien largo, debido a que la replicación de este germen toma su tiempo. El cultivo solamente demora 2 o 3 meses en obtener. Entonces, es una inflamación crónica, ¿no? Generalmente agarra la rodilla y caderas que son articulaciones de gran tamaño. Está asociada a osteitis. Como ya lo dije, el diagnóstico es bien difícil. La micótica es monoarticular, de evolución crónica, ¿no? Menos frecuente es poliartritis, ¿no? Y va acompañado del edema nodular. Entonces, para el diagnóstico tienes que hacer bastantes estudios, ¿no? Ahí tienes que hacer mínimo el hemograma, ¿no? O después tienes que hacer la urea, la creatinina. Tienes que ver si el paciente tiene problemas de diabetes, tienes que medir la glucosa, después tienes cirrosis, tienes que medir cómo está su perfil hepático, ¿no? Y en base a eso tienes que enfocar. Pero sí, lo que sí es que tienes que pedir estos restantes de fase aguda, ¿no? La proteína C reactiva está elevada, pero no solamente en la artritis séptica, en bastantes infecciones. No es, como se dice, algo patognomónico. La velocidad de sedimentación glomerular igual, ¿no? Puede tener un hemograma con una anemia hipocrómica. Se hace siempre el tratamiento de esa articulación es drenar. Y vas con una sola procedimiento vas a hacer 2 cosas: tratamiento y ver la etiología. ¿Por qué tratamiento? Porque esa articulación está incrementada de volumen, le produce dolor, y el simple hecho de extraer volumen para disminuir el dolor. Y lógicamente lo envías ese líquido a cultivos. Y recuerda, ¿a quién le gusta si está enfermo de un proceso respiratorio, que le coloquen inyecciones 3 veces al día? ¿Qué prefieren? ¿Inyecciones 3 veces al día por 5 días o tabletas 3 veces al día por 5 días? Tabletas. Entonces,
cuando te hacen una fotosintesis, ¿no? Recuerda que tienes que hacer cultivo para gérmenes comunes, ¿no? Tienes que hacer cultivo para microbio, para BK, para hongos, y no se puede hacer lamentablemente para niños. Si piensas de acuerdo a la historia clínica, que probablemente sea virus, que sea para un virus que tú estás sospechando. Antes de hacer el cultivo, recuerda que tienes que hacer el gramo. El gramo indica el tipo de germen que es, o es gram positivo y gram negativo, y es muy importante, ¿no? Porque te indica el tipo de antibiótico que le vas a colocar. Es igual que el sedimento urinario. Hay personas que tienen infecciones urinarias a repetición y siempre le dan tratamiento, ¿no? Para el gram negativo, porque la E. coli es el germen más frecuente. Pero no te das cuenta, como pasa en los hospitales, que tiene un gram positivo. Un gram que dice gram positivo y le estás dando tratamiento para el gram negativo. Entonces, ahí cometemos error. Igual acá también. Gram, los cultivos para gérmenes comunes, anaerobios, hay que hacer también para bacilo de Koch. Y si tiene el paciente alguna condición donde hay una enfermedad comórbida importante, tienes que hacer hemocultivo, cultivo de sedimento urinario, y si tiene algún foco infeccioso, una herida sacra, un pie infectado por principio diabético, también tienes que hacer cultivos de asociación con cultivo, especialmente en los pacientes que sean diabéticos, en los pacientes que tengan cirrosis hepática, en los pacientes que tengan cáncer, y recibiendo tratamiento inmunosupresor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la fotosintesis es terapéutica y diagnóstica. Entonces, se realiza en el caso de la rodilla, dice en el cuadrante superior externo, ¿no? Externo, y dice 1 centímetro arriba y lateralmente de la rótula o patela. Entonces dice, a menos que el paciente presente signo de sepsis, el tratamiento antimicrobiano se retrasa hasta que se realice la fotosintesis. No se debe retrasar el tratamiento. ¿Por qué? Porque es una articulación. Tiempo, ahí es la articulación. El paciente puede quedar con limitación funcional. Entonces, para eso se utiliza el tratamiento empírico, ¿no? Y el tratamiento empírico, ¿no? Tú lo tienes que determinar. Si es una persona sana, ¿no? Y se cayó, para gram positivo. Si el gram te dice para gram positivo, gram positivo. Si es un paciente postrado, ¿no? Que tiene una escala, entonces, y te sale positivo el gram, tú colócale para gram positivos, para gram negativos y para anaerobios. Igual también si tienes un paciente que tiene cáncer, ¿no? Entonces, ahora, la placa radiográfica sirve para una artritis séptica. No te va a servir, no te va a servir, porque te va a servir cuando ya haya pasado 2 o 3 semanas. Entonces, al inicio solamente que vas a notar aumento de volumen de las partes blandas. Después a las 2 semanas, osteoporosis periarticular, ¿no? Y en casos graves, estrechamiento del espacio articular. Y después de esas 2 semanas, erosiones marginales. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio destruye el hueso. Entonces, la radiografía no te ayuda. Lo que sí te puede ayudar rápidamente es la ecografía. La ecografía no te va a decir que si hay aumento de volumen, incluso si hay dificultad, te dice por dónde entrar, ¿no? Ahora con ecografía se puede hacer nefrostomía. ¿Saben qué es la nefrostomía o no? Si hay un paciente que tiene un cálculo renal enclavado que está obstruyendo la totalidad de la luz del uréter derecho, y si no le pones algo para sacar la orina de ahí, o que se elimine la orina que está produciendo ese riñón derecho, ese riñón se muere. Entonces, ya hace la nefrostomía, la ecografía, se ve el sistema geolocalizado y se coloca, y por ahí comienza a mirar.
un paciente que tiene un cáncer de vía biliar colédoco, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a incrementar la bilirrubina, el paciente va a estar histérico, entonces igual, percutánea una derivación percutánea de la vía biliar, o sea, con ecografía puede hacer eso, ¿no? La tomografía tiene menor capacidad para detectar cambios en la corticalosis y la resonancia magnética es más sensible para detectar cambios de procesos en la artritis séptica. Pero si es una artritis séptica tienes que darle tratamiento. Ahora, el diagnóstico diferencial tienes que hacer con patologías que puedan tener la misma sintomatología, por ejemplo, la gota o pseudogota. Es muy difícil que agarre rodilla, ¿no? Ahí sí te va a complicar, muy difícil, pero si te agarra, por ejemplo, las articulaciones de los dedos del pie, sí puede tener ese diagnóstico diferencial. La artritis reactiva, ¿no? Como ustedes ya saben, tiene un curso prolongado, ¿no? En el mundo articular y especialmente se da después de que el paciente ha tenido una infección urogenital o una infección respiratoria. Después, la artritis hematoidea, en las rehabilitaciones, el líquido sinovial a veces tiene igual aspecto macroscópico que en la artritis séptica, o sea, parece pus lo que está sacando. Pero cuando tú vas a ver el examen del líquido no vas a encontrar absolutamente nada. Mucho cuidado, porque paciente con artritis reumatoidea y se le inflama una articulación, entonces tú vas a asumir que probablemente sea por la artritis reumatoidea. Y hay mucha gente que le coloca glucocorticoides, ¿no? Entonces, y si tiene una infección, el paciente, ¿no?, va a tener problemas. Igual, con otras patologías, grupos eritematoso, gota, hematrosis, hepatitis bacteriana, enfermedad de la fiebre reumática, bursitis, etc. Entonces, este cuadrito nos sirve para diferenciar las características que debe tener un líquido, ¿no?, en los pacientes normales y en los pacientes que tienen una artritis séptica o una inflamatoria como las enfermedades del colágeno. Por ejemplo, el aspecto normal es claro amarillento. En una artrosis puede ser un poco hemorrágico. En los procesos como artritis reumatoidea, el lúpus puede estar un poco turbio, pero purulento en la séptica. El pH, lógicamente, mientras menos sea el pH, ya te indica que el paciente tiene un proceso séptico. La viscosidad disminuye, ¿no? Es por eso que el pH es baja en la artritis infecciosa. ¿La glucosa cómo está? Baja. ¿Por qué? Porque los gérmenes se alimentan de glucosa, ¿no? Pero el leucocitos tiene que ser mayor de 50.000, la predominancia de polimorfos nucleares en la artritis séptica, ¿no? Y las proteínas incrementadas, porque los gérmenes hacen que se incrementen las proteínas. Este cuadro nos ayuda para ver las patologías de acuerdo al mecanismo, por ejemplo, que afecta la articulación. Si es mecánico, ¿no?, las artrosis, un problema traumático en la articulación, osteochondritis, necrosis aséptica, amiloidosis, osteopenia. Si es, por ejemplo, inflamatorio, todas las enfermedades de colágeno, reumatoideas, síndrome de Reiter, una espondilopatía, una conectivopatía por cristal en la gota, reumatismo purulento, cuando hay bacterias comunes por bacillus Koch, ¿no?, y hepático, por ejemplo, cuando hay traumatismo y el paciente utiliza anticoagulantes, vas a tener problemas de hemorragia cuando el paciente tiene una hemofilia, que es deficiencia del factor de conversión número 8, cuando hay tumores polileucémicos. Con esto nos ayuda a diferenciar rápidamente cuando el daño es de una articulación o cuando el daño es de periarticular. Por ejemplo, la limitación funcional, el movimiento activo y pasivo, si es que ataca la articulación. Si es periarticular, solamente es solamente en el movimiento activo. El derrame articular está presente, en la periarticular no. Signo de flogosis presente, en la periarticular no.
las fases de reacción, fase aguda, están aumentadas lógicamente cuando es articular. Entonces siempre hay que diferenciar antes de hacer la punción. Muchos hacen la punción y si no tenemos, como se dice, las medidas de higiene necesarias, problemas. ¿Y eso por qué les digo? Hay procedimientos que se hacen con toda la técnica de acceso y antisepsia entre el paciente y no sabemos por qué hace sepsis. No sabemos por qué hace sepsis. Y en contados veces se ha demostrado que el equipo de autoclave es el problema, ¿no? Es el problema. Entonces, el tratamiento es iniciar rápidamente el antibiótico para evitar que se dañe las partes más nobles de una articulación. Entonces, tenemos que valernos del GRAM para meter antibiótico, ¿no? Entonces, si estamos frente a un GRAM positivo, la vancomicina intravenoso, el GRAM negativo, puede utilizarse para cefalosporina de tercera generación. Recuerda que la cefalosporina de tercera generación agarra GRAM positivos y GRAM negativos también, ¿no? Pero la vancomicina exclusivamente para GRAM positivos, ¿no? Y el estafilococo entre ceftriaxona y ceftazidime, vancomicina en ideal. Ahora, si tienes pacientes que están con problemas en su sistema inmunológico, ¿no? Son inmunodeficientes, también hay que agregar la cefalosporina de tercera generación. Se coloca el antibiótico, el esquema de antibiótico y se espera el cultivo. Y de acuerdo a eso se hace, ¿cómo se dice? La eliminación del esquema antibiótico o si no se continúa. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, ¿no? Por vía intravenosa y después otras 2 semanas por vía oral. Recuerden que ahora tenemos antibióticos, las cefalosporinas hasta de 4ª generación, pero por vía oral, ¿no? Tener en cuenta que cuando tú vas a hacer la administración de antibióticos, ¿cómo está funcionando el riñón? ¿No? ¿Cómo funciona el riñón? Entonces, por eso te tienes que pedir su batería, ¿no? Entonces, acá es otro esquema de otra bibliografía de ese tratamiento empírico, te da la cloxacilina, que es exclusivamente para gram positivos, acompañado de una cefalosporina de tercera que es la ceftriaxona, ¿no? Y alternativa, ¿qué te pone? Vancomicina, limizolid, que son exclusivamente para gram positivos. Ciprofloxacina, gram positivo, gram negativos, y anicacina, más gram negativos. Este es otro esquema para pocos gram positivos, fluoxacilina, o cefazolina, gentamicina, alternativa, bacotecoplamina, vancomicina, limizolid. Estos no son medicamentos exclusivos para gram positivo. Mira, coplamina, vancomicina, limizolid. Si el paciente es alérgico a la vancomicina, y coplamina, limizolid. Para el estafilococo aureus, vino resistente, vancomicina. Y una cefalosporina de tercera generación. Para los gram negativos, cualquier cefalosporina agarra más gram positivos, más gram negativos que gram positivos. Para los bacilos gram negativos, igual, más anicacina. Para pseudomonas, de las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, ¿cuáles son los que agarran pseudomonas? Ahí está. Tercera generación, cefazolina. Cuarta, cefepime, ¿no? Y si ya quieres ir, como se dice, un antibiótico, una forma nuclear que te agarra gram positivo, gram negativo, y anaerobiótica, carbapenem, ¿no? Meropenem, ¿no? Y para cocos, meningococos, ceftriaxona y fluoroquinolones. Recuerda eso, que el médico tiene que evitar hacer daño. Una forma de evitar hacer daño cuando damos los antibióticos es conocer. De todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, préndete uno. Por ejemplo, ahora que les voy a dar la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Todas las cefalosporinas se corrigen de acuerdo
Ahora, los que se metabolizan a nivel, ¿cómo se dice? Renal, mucho cuidado. ¿Cuáles son los antibióticos? Todos los aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósido conocen? ¿Ah? Metamicina, amigacina, ¿no? La vancomicina, exclusivamente depuración renal, ¿no? Tienes que tener cuidado. Ahora, si el paciente lógicamente le encuentras el gonococo, ceftriaxona suficiente, ¿no? Por 7 días hay otros antibióticos alternativos como el ciprofloxacino, y siempre si tiene gonorrea, ¿no? Perdón, si tiene gonococo, dice que la ha podido contagiar por una relación sexual, entonces hay que dar tratamiento para la anemia tracomatis y otros gérmenes atípicos, ¿no? Ahora, después de la infección después del implante, o sea, cuando hay prótesis, cuando uno coloca una prótesis infecta radical, sacar la prótesis ya no sirve, ¿no? Y darle antibiótico por bastante tiempo. Igual, la artritis que es producida por el bacilo de Koch, hay un esquema, ¿no?, que lo da el Ministerio de Salud. Recordar que para hacer el diagnóstico, para el tratamiento para una artritis séptica por bacilo de Koch, tienes que demostrar la presencia del bacilo de Koch, ya sea la coloración de síntesis o por cultivo o por el PCR. Tienes que demostrar. ¿Por qué tienes que demostrar? ¿Por qué? Porque el tratamiento es por 6 meses y los antibióticos que se utilizan, la rifampicina, citricina, etanotol, piresinamida, esos medicamentos se metabolizan a nivel hepático, de tal manera que cuando tú vas a instalar un tratamiento, de acuerdo al esquema que los están ahí, que están en el centro de salud, tienes que pedir una prueba de perfil hepático para ver cómo inicias. Y viendo de acuerdo a evolución, ¿no?, cómo va. Hemos tenido pacientes que hacen ictericia porque hacen una hepatitis por antibióticos antituberculosos. Incluso hacen una hepatitis fulminante, ¿no? Eso es porque yo he visto morir una persona por hepatitis fulminante y lógicamente sigue el curso, no puede de la enfermedad no puedes hacer nada, absolutamente nada. Para una infección de una articulación por virus hay que seguir solamente tratamientos antiinflamatorios, analgésicos. Si está grande, drenar para que evite ese dolor. ¿Por qué? Porque el virus, como he dicho, que no tiene medicación, ¿no? Algunos fármacos antivirales se dan entre comillas, pero no te ayudan. Si es que es hongo, y hay candidiasis, por ejemplo, uno de los hongos que es más frecuente, el fluconazol de primera línea, 400 miligramos por día, o las quinocapinas, caspofungina, picafungina, anidafungina, ¿no? La mortilicina B es otra alternativa, y lógicamente en prótesis, donde hay hongo, debridamiento quirúrgico y retiro de la prótesis, ¿no? Y si es posible, el fluconazol. Aparte del antibiótico, tienes que dar tratamiento sintomático, ¿no? Para el dolor, ¿qué le das? ¿Un aire o un analgésico? Ya lo vamos a pasar, analgésico, ¿no? Paracetamol, metamizol, tramadol. Si es una artritis séptica, una articulación pequeña, puedes darle un antiinflamatorio, un aire, y de ellos usualmente se dan los SOC2 porque tienen menos gastrolesividad y también menos daño a nivel de los riñones. La artrotomía es ideal, se debe dejar la articulación parcialmente abierta en pacientes que tienen problemas, ¿no?, que no van con buena evolución por el antibiótico. Incluso se les hace lavados, ¿no? Está abierta por 2 días a 3, se hacen lavados exhaustivos
si está abierta, se toma la biopsia, ¿no? Son en casos excepcionales, ¿no? En todos los pacientes que tienen artritis se puede hacer eso. Y lógicamente, ¿cuál va a ser la articulación grande? Imagínate dejar una articulación abierta en la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es bien difícil de hacer el diagnóstico, ¿no? Vamos a poder tomar muestras, ¿no? Por más fotografía que tengan, tendría que sentir grande el líquido, la abundante la cantidad de líquido que hay en esa articulación. Bueno, aquí tenemos factores de pronóstico más importantes en el tiempo. Dice factores de mal pronóstico, retraso en el tratamiento. Si tienes una articulación, tienes que actuar rápidamente porque mucho tiempo es articulación, ¿no? Igual que en el infarto del miocardio, tiempo es músculo cardíaco. Pacientes que tienen menos dinamia, el pronóstico también es reservado. Las localizaciones, la cadera, bien difícil hacer el diagnóstico ahí en cadera, ¿no? El hombro también. Y si ya el paciente tiene signos de infección de huesos y osteomielitis, el pronóstico también está reservado, y más aún si el paciente es inmunocomprometido. Bueno, esta es la clase pequeña, rápido, sobre artritis séptica. Recuerden que lo más importante en todo es la historia clínica. En la historia clínica tú vas a ver si el paciente está inmunosuprimido, si tiene cáncer, recibió hace una semana, hace 2 semanas, su tratamiento para el cáncer, quimioterapia, radioterapia, si es que es alérgico a un antibiótico y le vas a dar ese antibiótico, ¿quién te va a decir? Tú lo tienes que sacar. El tiempo de evolución. No es lo mismo que yo me caí ayer, ¿no? Y de ahí tengo inflamado, le sacas el líquido y está con gérmenes, entonces estás hablando de artritis séptica. No que un paciente que tenga artritis reumatoidea con una articulación dañada, que evolución larga y indica también. ¿Alguna pregunta con eso?